Mucha gente piensa que para ser espiritual tiene que dar una imagen espiritual. Tiene que hablar bajito, tiene que andar despacio, tiene que apuntarse a yoga, a clases de yoga, de meditación, mindfulness, encender varillas de incienso y poner un altar con un Buda y rezar mantras. Y entonces mucha gente se crea un personaje espiritual falso, que no deja de ser otro aspecto más del ego, bajo una apariencia espiritual o mística, y que nuevamente es otra trampa más con la que la persona se autoengaña y engaña a los demás, haciéndose creer que es espiritual y que ha descubierto la espiritualidad o que ha descubierto su verdadero ser, o que cuántas veces yo habré ido a cursos o talleres, no cursos porque no hago cursos, sino a una conferencia y ver a todo el mundo con un mismo patrón, toda esa gente que interpretando un papel de espiritual, con el mismo comportamiento, y todo es muy parecido, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de ser. Y te das cuenta que no son naturales, que son robots y que no actúan naturalmente, que no son espontáneos, le falta chispa, espontaneidad, porque de alguna forma han reprimido su verdadero ser y están actuando bajo un falso personaje, bajo una creencia, una ideología que se ha impuesto en el mundo de la espiritualidad, que te dice que tienes que ser así para ser espiritual, y que si no eres así y no haces yoga, no meditas, no vistes de una determinada manera, no visitas determinados círculos espirituales, no te relacionas con gente de alta vibración y alta frecuencia, y no te alejas de las personas tóxicas y de baja frecuencia, según sus estándares, claro, pues entonces no eres espiritual. Y mucha gente al final se crea una burbuja espiritual en la que reduce el mundo, su mundo, crea una especie de dictadura espiritual, de positividad, en la que rechaza toda negatividad y todas las cosas desagradables, tanto películas como cine, como amistades, como todo. Solo quieren vivir en una burbuja de color rosa, espiritual, fantástica, en la que todo es positivo, todo es vibra alto, todo son buenas vibraciones, todo es agradable, todo es... Y todo esto es una mierda espiritual, es una trampa que te aleja de la realidad y te aleja de quién eres tú realmente, porque te has creado un personaje falso, un personaje positivo, un personaje rosita, fresita, o como lo quieras llamar, y vives en función de él, no es real, es un mero personaje. Y si os fijáis un poquito, la mayoría de esa gente no es infeliz y es muy tóxica por dentro, porque está negando esa parte oscura que hay dentro de sí mismo, está negando esa sombra que no quiere ver, pero curiosamente sí quiere ver en los demás. Las sombras sí las reconocen los demás, pero en sí mismo no. Él se cree que es un ser especial, que es un ser de luz, que ha venido a salvar el mundo, tiene así ese tipo de ideas, que es un ser especial, y que los demás son todos tóxicos, oscuros. Y en fin, pues vive en un mundo paralelo, en un ego espiritual tremendo, que le impide conectar con la naturaleza y conectar con su verdadero ser, con su espíritu, porque es una fabricación mental. El personaje espiritual es una fabricación mental de la persona que está totalmente desconectada de su espíritu y cree que haciendo esas cosas externas y viviendo esa espiritualidad fingida, que va a conectar con su espíritu, o al menos va a dar esa imagen de espiritual a los demás, porque en el fondo la mayoría de esta gente lo que busca es dar una imagen de espiritual, pues están tremendamente atrapadas en las masas y en el inconsciente colectivo y se identifican con los grupos
Y por eso, como ellos se han identificado con el grupo de la espiritualidad, pues quieren dar esa imagen espiritual para ser aceptados en el grupo de la espiritualidad, a la vez que rechazan a todos aquellos que no se comportan como ellos y los tachan de no espirituales o de baja frecuencia o de tóxicos o incluso de oscuros o de todo esto, ¿sabéis? Estas son las etiquetas que ponen para evitar mirarse a sí mismo, pues en el fondo una persona tóxica y oscura te está enseñando a hacer espejo y te muestra, también saca tu toxicidad. Y es un banco de pruebas para ver cuán enraizado estás tú en tu centro. Pues mucha de esa gente nos saca de nuestro centro y nos sirve para medir nuestra integridad, para medir nuestra madurez espiritual. Y entonces al negar todos esos encuentros y todas esas personas que llegan a nuestra vida para enseñarnos algo, estamos dejando de crecer. Porque nuestro crecimiento espiritual se ha parado, porque estamos viviendo una farsa, estamos viviendo una mentira. Y desde ahí no crecemos, solo crecemos desde la verdad, desde exponernos totalmente a la vida, a los otros, a lo bueno y a lo malo. No solo a la luz de los demás y a las altas frecuencias y a la alegría, también a la tristeza, a las bajas vibraciones y a la densidad de las otras personas. Si evitamos esto, tanto en los demás como en nosotros mismos, estamos dejando de crecer, no estamos siendo espirituales, todo lo contrario. Estamos cayendo en la trampa del ego espiritual. Entonces, para salir de este personaje espiritual, tenemos que darnos cuenta de nuestro propio autoengaño, cómo nos engañamos a nosotros mismos para evitar confrontar nuestra propia sombra, para evitar ver nuestros propios autoengaños y no nos queda más remedio que trabajarlos, que afrontarlos directamente lo que es, directamente, sin filtros y sin conocimientos de segunda mano, de una forma natural, espontánea. Y cuando lo hagamos, cuando seamos sinceros con nosotros mismos y afrontemos nuestra propia sombra y la sombra de los demás y las aceptemos, entonces empezaremos a enraizarnos desde nuestra esencia, empezaremos a vivir desde nuestra esencia, desde nuestra verdad. Y dejaremos de engañarnos a nosotros mismos y al mundo. Y empezaremos a aportar algo al mundo, a aportar nuestra esencia, nuestra verdad única. Y de alguna forma nos liberaremos del ego, de las máscaras, del personaje, del falso yo.